Hola, hoy te voy a explicar en este video qué es lo que está sucediendo en Afganistán. Seguramente has visto videos, leído noticias o compartido fotos sobre la situación. Vamos a explicar cómo empezó todo este tema y lo grave que es no solo para Medio Oriente, sino para todo el mundo. ¿Qué está pasando en Afganistán? ¿Por qué hay millones de personas intentando escapar desesperadamente? Para entender lo que está pasando ahorita, hay que entender los orígenes. En realidad, este conflicto comenzó hace muchos años atrás y representa un peligro muy grande para el mundo entero y no solo para quienes viven en Afganistán. Comencemos por explicar que un grupo de personas denominados talibanes tomaron el control de todo un país llamado Afganistán, que se encuentra en Asia Central, primero capturando algunos pueblos y provincias alrededor del país y después capturando ciudades principales del país como Kandahar, Herat, Mazar-i-Sharif y finalmente la capital, Kabul. Pero, ¿quiénes son los talibanes? Si pensaste que talibán se le llamaba a las personas que nacieron en Afganistán, este dato es obviamente falso. A las personas de Afganistán se les llama afganos o afganí en inglés. Y dentro de Afganistán existen muchos grupos étnicos, como los uzbecos y tayikos, hazaras y pashtunes, siendo los pashtun el grupo étnico más grande y dominante de Afganistán. Y esto es importante que lo sepas porque los talibanes surgen de la etnia de los pashtun, al sur de Afganistán, en 1994, creada por un hombre llamado Mohammed Omar. Pero, entonces, ¿por qué se confunde la gente? Porque de alguna manera Estados Unidos sí tuvo algo que ver, pero no precisamente financiando a los talibanes, sino a los mujahideen. Ahora, aquí es donde la historia se pone muy interesante y compleja, así que pongan mucha atención. Algo que debes saber sobre Afganistán es que la región del mundo en la que se ubica este país desde hace miles de años se ha encontrado en guerras y disputas entre los imperios más grandes del mundo por controlar este territorio. Los motivos han variado a lo largo de la historia, y aunque muchos piensan que el conflicto actual comenzó en 1979 con la guerra afgano-soviética, en realidad el problema actual de Afganistán tiene su origen en otras guerras que sucedieron varias décadas y siglos antes de 1979. Pero para enfocarnos en el origen de los talibanes, nos remontaremos al siglo pasado, cuando en el mundo se disputaba una guerra entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, conocida como Guerra Fría, una especie de continuación de la Segunda Guerra Mundial, en la cual las dos grandes potencias que salieron victoriosas de aquella guerra ahora pasarían las próximas décadas entre 1945 y 1991 peleando por quedarse con la mayor cantidad de territorios alrededor del planeta. Y se le llamaría Guerra Fría porque era una especie de guerra pasivo-agresiva en la cual los protagonistas, Estados Unidos y la Unión Soviética, no se atacaban directamente entre ellos, sino que usaban a otros países y territorios más débiles para tratar de convencerlos por las buenas o por las malas, de alinearse con la ideología política de cada una de estas dos potencias. Por un lado, la Unión Soviética buscando crear un mundo comunista, y por el otro lado, Estados Unidos buscando esparcir el capitalismo. Esto pasó con la guerra de Vietnam, con el muro de Berlín, en la guerra de Corea, pero además de estos países, Afganistán también fue una de las víctimas de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ya que en el año de 1979 la Unión Soviética invadió Afganistán y se apoderó de su capital Kabul, y con esto, ahora Afganistán era parte de la Unión Soviética. El gran problema era que los afganos tenían una cultura y tradiciones muy distintas a lo que los soviéticos querían imponer, principalmente hablando de la religión, ya que la gran mayoría de los afganos eran fieles seguidores del Islam y la Unión Soviética buscaba implementar el ateísmo, o en otras palabras, eliminar la religión. Esto lógicamente provocó un gran descontento entre los afganos musulmanes, que veían la ocupación soviética como un atentado y una amenaza contra sus creencias, y por este motivo surgieron varios grupos civiles armados a lo largo y ancho del país, denominados mujahideen, que en español se traduce a guerreros islámicos. Los mujahideen declararon un yihad, o guerra santa contra los soviéticos, para sacarlos de su territorio y defender al Islam de su país. Ahora, ¿qué tiene que ver Estados Unidos con todo lo que está sucediendo actualmente en Afganistán? Esta pregunta te la voy a responder en esta parte de la historia, porque aquí es donde Estados Unidos entra por primera vez a Afganistán y a esta película. Como ya te había contado, la invasión de los soviéticos a Afganistán formó parte de una guerra más grande llamada la Guerra Fría, y el enemigo de los soviéticos en la Guerra Fría era Estados Unidos.
Así que cuando los mismos afganos mujahideen, en su intento por defender a su país, se levantaron en armas contra los soviéticos, Estados Unidos no dudó ni un segundo en ayudar muy discretamente a estos grupos guerrilleros. Pero no solo era Estados Unidos, ya que para muchos otros países islámicos, como Arabia Saudita o Pakistán, la invasión soviética también representaba una amenaza directa hacia su religión, así que entre varios países, incluidos por supuesto Estados Unidos, comenzaron a mandar dinero, armas y entrenamiento a los mujahideen, que no eran solo un grupo, sino varios grupos de guerrilla distribuidos por varias regiones del país. Y así, después de 10 años de guerra entre la Unión Soviética y los mujahideen, apoyados por Estados Unidos y otros países, en 1989 finalmente se rinden y se retiran de Afganistán. El gran problema es que, como en casi todas las guerras, una vez que se termina, generalmente comienza una nueva, para ver quién se queda con el nuevo poder. En el caso de Afganistán, cuando terminó la guerra afgano-soviética en 1989, los mujahideen, que antes peleaban juntos contra un solo enemigo, ahora se peleaban entre ellos, para ver quién se quedaría con el poder. Esta guerra civil entre grupos guerrilleros afganos duró varios años, entre 1989 y 1996, cuando los talibanes lograron conquistar la capital, Kabul, al igual que lo hicieron hace unos días. Y de esta manera, en 1996, los talibanes gobernaron por primera vez a Afganistán. ¿Pero qué tienen de malo los talibanes? ¿O por qué ahora toda la gente quiere escapar de Afganistán? Para entender esto, hablemos del nacimiento de los talibanes. Como te contaba, después de sacar a los soviéticos del país, empezó una guerra civil entre diferentes grupos guerrilleros por todo el país. Y muchos de estos guerrilleros cometían abusos y violaciones hacia los habitantes de los pueblos que gobernaban. Tal es el caso de la ciudad de Kandahar, en la cual los mujahideen llegaron a cometer actos criminales, incluyendo la violación de niños. Esto molestó muchísimo a la población, pero especialmente a Mohammed Omar, un joven estudiante del Islam que reunió a otros compañeros estudiantes y en un acto de venganza asesinaron a los responsables y tomaron el control de Kandahar. Este grupo se hizo llamar Talibán, que en español significa estudiante, y en un principio fueron apoyados por un gran sector de la población, principalmente al sur de Afganistán, para defender y controlar el país de los mujahideen opresivos. Fue así como en 1996 logran capturar Kabul y comienzan a gobernar en Afganistán, pero poco a poco las cosas fueron cambiando y no para bien. Comenzaron a aplicar una ley islámica radical llamada la ley Sharia en todo el país, y ahora los talibanes oprimían a todas las personas que no fueran de la etnia pastún a la que ellos pertenecían, y sobre todo cometían abusos y atrocidades sobre los pueblos de la etnia Hazara. Las mujeres ya no tenían derecho a estudiar, no podían trabajar, debían estar completamente cubiertas de los pies a la cabeza, era ilegal que se maquillaran, el entretenimiento, la televisión y cualquier medio de esparcimiento era ilegal, y si la mujer estaba casada, no podía salir de casa sin el esposo. De todo esto, un hombre millonario de Arabia Saudita, llamado Osama Bin Laden, fue recibido y protegido por los talibanes para instalar dentro de Afganistán unos campos de entrenamiento para su grupo terrorista llamado Al-Qaeda. Fue así como a fines de los 90, Osama Bin Laden planeó y ejecutó los primeros ataques terroristas en contra de Estados Unidos, a quien Osama Bin Laden odiaba por motivos que nos tomaría mucho tiempo explicar. Por ahora, basta con que sepas que aquellos primeros ataques terroristas fueron embajadas de Estados Unidos en África y a un buque militar de Estados Unidos. Pero al ser eventos tan lejanos geográficamente, a los Estados Unidos y muchos ciudadanos norteamericanos no les importó, y la gran mayoría ni siquiera se enteraron, hasta que un par de años después, el 11 de septiembre del 2001, el mundo entero fue testigo de uno de los ataques terroristas más trágicos de la historia. Horas después del ataque, Osama Bin Laden se adjudicó el ataque y Estados Unidos, furioso, exigía una venganza contra este terrorista, que antes del 11 de septiembre del 2001 prácticamente nadie conocía. Unos días después del atentado, el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, exigió a los talibanes que aquel entonces gobernaban Afganistán entregar a Osama Bin Laden y a todos los miembros del grupo terrorista Al-Qaeda. Pero los talibanes se negaron argumentando que Osama era un hermano musulmán y no lo podían traicionar así. Pero los talibanes se negaron argumentando que Osama era un hermano musulmán y no lo podían traicionar.
Así que Estados Unidos declaró una guerra no contra Afganistán, sino contra el terrorismo, y mandó a su ejército a capturar y matar a los líderes de Al-Qaeda y de los talibanes. Y aquí es en donde mucha gente se confundió a lo largo de los años, porque aún en la actualidad hay mucha gente que piensa que Estados Unidos estaba en guerra contra Afganistán y que estaban invadiendo a un pobre pueblo inocente, cuando en realidad lo que hizo Estados Unidos en Afganistán fue sacar del poder al régimen talibán y regresarle a las mujeres sus derechos, además de al resto de ciudadanos darle un respiro de paz a las etnias más vulnerables y perseguir y matar a los talibanes y terroristas de Al-Qaeda durante más de 10 años, aunque probablemente el hecho de que Afganistán sea el mayor productor de opio en el mundo también tenga algo que ver con el problema. Ahora, y la razón por la cual de pronto todo esto volvió a ser noticia es porque después del 2011, cuando el ejército de Estados Unidos logró matar a Bin Laden, los ciudadanos estadounidenses perdieron el interés en esa guerra y ya no veían motivos para seguir estando ahí. Después de la muerte de Bin Laden, las operaciones militares se enfocaron más en entrenar y equipar al ejército afgano para dejarles el país en sus manos. Pero conforme pasaban los años, los ciudadanos americanos perdían la paciencia y se molestaban por tener que estar gastando impuestos en esta guerra. Y así fue como el presidente Barack Obama comenzó con los planes para retirar a Estados Unidos de Afganistán, y luego Trump negoció con los talibanes que la salida definitiva sería el 1 de mayo de este año 2021, con la condición de que se portaran bien y no cometieran atentados ni abusos contra los civiles, cosa que no cumplieron desde un inicio. Pero Estados Unidos parecía no importarle, y sobre todo ahora que estaban más enfocados en quedar bien con el electorado para la reelección de Donald Trump. Donald Trump perdió la elección y el nuevo presidente, Joe Biden, retomó el plan de retirada, pero cambió la fecha límite al 11 de septiembre del 2021, casualmente la fecha en la que se cumplen 20 años de los atentados del 11 de septiembre, probablemente porque en la idea de Estados Unidos todo iba a salir bien, y aquello se convertiría en un acontecimiento histórico digno de celebrar. Sin embargo, para el mes de mayo, las cosas dentro del país ya se estaban poniendo muy feas. Más de la mitad del ejército estadounidense y aliados ya se habían retirado. Los talibanes no estaban respetando el acuerdo de paz, y en cuanto vieron la oportunidad y sintieron la ausencia y desinterés de los Estados Unidos por hacer algo al respecto, comenzaron a atacar a los pueblos más vulnerables, luego a las ciudades medianas y por último, y con una velocidad y agresividad impresionante, atacaron las ciudades principales para finalmente capturar Kabul, la capital de Afganistán, y con esto todo el país por segunda ocasión. ¿Qué va a suceder ahora? La verdad del futuro aún es muy incierta, pero también muy poco alentador, ya que de entrada las mujeres en Afganistán acaban de perder sus derechos a la guerra a la ley Sharia, que los talibanes implementaron hace 25 años, cuando tomaron el país por primera ocasión. Bajo esta ley islámica radical, las mujeres no tienen derecho a estudiar ni trabajar, tampoco pueden salir de su casa, deben vestir con burka, que les cubra por completo de cabeza hasta los pies. Es ilegal el maquillaje, la televisión y cualquier medio de entretenimiento. Los hombres que no tengan barba serán castigados con cárcel y torturas, y a todo aquel que cometa actos contrarios a las creencias de los talibanes podrían ser castigados con penas tan severas como la humillación pública, mutilación y ejecuciones. Con todo esto, y en términos generales, podríamos decir que para quienes no lograron escapar y para millones de niños que viven y nacerán en Afganistán durante los próximos años, las posibilidades de llevar una vida digna se han vuelto prácticamente nulas. ¿Qué significa esto para nosotros al otro lado del mundo? Tal vez muchos no lo recuerden, pero además de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, los grupos terroristas protegidos por los talibanes han perpetrado otra gran cantidad de ataques alrededor del mundo durante los últimos 20 años, en lugares como Bélgica, Turquía, París, Indonesia, entre otros, y todo esto podría volver a suceder si tenemos en cuenta que con la salida del ejército estadounidense y la toma de los talibanes en Afganistán, el mundo entero acaba de retroceder 25 años al mismo punto en el que comenzó, con la pequeña gran diferencia de que ahora el ejército talibán cuenta con todas las armas, vehículos y tecnología que Estados Unidos dejó abandonada por todo el país
durante su retirada. Si te gustó esta información, no dudes en compartirlo. Síguenos en nuestras redes tanto en Facebook, Instagram y Twitter, así como en nuestro portal www.quierotvecuador.com para más noticias como esta.